Ahora, chicos, hablaremos del momento o torque de una fuerza, que es un tema muy importante para determinar el equilibrio de un cuerpo. ¿Listo? Obviamente hablamos de un equilibrio mecánico, así que es importante el tema de momentos o torques. A ver, primero, ¿qué cosa es un momento de una fuerza o torque de una fuerza? Entonces vamos a entender que el momento o el torque de una fuerza es la capacidad que tiene una fuerza de generar un giro sobre el cuerpo. Entonces vamos a notar en este caso que tenemos una fuerza F que se aplica sobre una llave. ¿Listo? Sobre una llave. Obviamente esta llave es usada para poder sacar a este tornillo, a esta tuerca. ¿Listo? Notarás por aquí que esta llave nos permite sacar esa tuerca. Entonces, para sacar o hacer girar esa tuerca, yo voy a aplicar una fuerza en ese sentido. De tal manera que la tuerca va a empezar a girar. Va a empezar a girar, va a empezar a generar un momento o un torque. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder determinar ese torque o el momento de la fuerza? ¿Cómo determinar ese efecto giratorio que tiene sobre el cuerpo? Para eso, debemos hacer o graficar nuestra línea de acción de la fuerza. Entonces, graficando la línea de acción, aproximadamente sería esta línea. Entonces, a esa línea que hemos trazado, vamos a llamarle línea de acción. ¿Listo? Línea de acción. Línea de acción. ¿Listo? Ahora, ¿qué más debemos identificar? Vamos a identificar el eje de giro. Notarás que en esta posición donde se encuentra la tuerca será considerado nuestro eje de giro. ¿Listo? Ahora, desde el eje de giro hasta la línea de acción, nosotros vamos a trazar una pequeña distancia. Esa distancia puede ser por aquí, por aquí, por cualquier lado, pero buscaremos que sea la distancia mínima. Por lo tanto, usando un poco de conceptos geométricos, la distancia mínima se genera cuando esa distancia, ese segmento, forma 90 grados con la línea de acción. ¿Listo? Cuando forman 90 grados con la línea de acción. ¿Listo? Entonces, a esa longitud de ese segmento la vamos a llamar brazo de palanca. Vamos a considerar que esa longitud se va a llamar para nosotros brazo de palanca. ¿Listo? Ya está. Ahora, la pregunta es, profesor, ya conozco cuánto es la fuerza, ya sé cuánto es el brazo de palanca. Entonces, ¿cómo puedo determinar el momento o torque de una fuerza? Entonces, el momento o torque de una fuerza se va a calcular multiplicando la fuerza por el brazo de palanca. ¿Listo? Así de sencillo, fuerza por brazo de palanca. Ahora, para no confundirnos, debemos recordar algo muy importante. El giro que pueda tener el cuerpo, en este caso la tuerca o el tornillo, puede ser en sentido antihorario o puede ser en sentido horario. Entonces, para diferenciar cada uno de esos giros, voy a tener un signo positivo o un signo negativo. ¿Listo? ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando el giro sea en sentido antihorario, nuestro signo va a ser positivo. ¿Cuándo será negativo? Cuando el giro del cuerpo es en sentido horario. ¿Listo? Ahora, notarás que la fuerza genera un torque y ese torque es una cantidad vectorial. No te olvides que el momento de una fuerza es una cantidad vectorial. Por lo tanto, por ser una cantidad vectorial, yo puedo graficar mediante un vector. Y eso es lo que voy a hacer aquí, mira. ¿Por qué se dice que es positivo cuando es en sentido antihorario? Porque el momento o el torque se grafica hacia arriba. ¿Y por qué es negativo cuando es antihorario? Porque el momento en esa posición sería hacia abajo, como una cantidad vectorial. ¿Listo, chicos? Entonces ponemos por aquí. El momento, o M, viene a ser momento o torque, momento de una fuerza. ¿Listo? De una fuerza. ¿Qué va a ser la fuerza F? Es la fuerza que genera el giro sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces, F será nuestra fuerza. ¿Listo? Fuerza. Y por último, ¿qué cosa va a ser B? Nuestro brazo de palanca. ¿Listo? Ahora, no olvidarte de las unidades. Pues. Esto va a ser un brazo de palanca, ¿no? Un brazo de palanca. ¿Listo? Ya está. Ahora,
Al igual que en la fuerza elástica, no te debes olvidar las unidades, que son muy importantes, ¿eh? Mira, la fuerza F tiene unidades de Newton, el brazo de palanca unidades de metros. Por lo tanto, si tú multiplicas fuerza por brazo de palanca, ¿qué unidades tendrá? Newton por metro, ¿cierto? De esa manera. Entonces, no olvidarte de las unidades porque son muy importantes, pero tampoco te debes olvidar del signo del momento. Es muy importante eso. Entonces, vamos a considerar que hay tres elementos en esta fórmula. Signo, fuerza y brazo de palanca. No te olvides, signo, fuerza y brazo de palanca. Listo, chicos. Ahora, recordar que el momento es fuerza por brazo de palanca considerando un signo respectivo, ya sea más o sea menos. Pero vamos a notar que hay algunos casos en particular para poder desarrollar los problemas más rápidamente. ¿Listo? Y eso quiero que observes en estos tres casos. Mira. Primer caso, ¿qué pasaría si yo tengo por aquí una fuerza aplicada sobre esta varilla? Obviamente esta varilla puede girar respecto a este punto O. Entonces, si yo puedo aplicar una fuerza sobre esta varilla, considerando que desde el punto de aplicación hasta el eje de giro es una distancia d, yo puedo encontrar el torque rápidamente. Lo único que debo saber es el ángulo que forma la fuerza con la varilla. Debo conocer el ángulo que forma la fuerza con la varilla. Por lo tanto, el momento va a ser igual a más menos, porque el signo es muy importante. En este caso notarás que la fuerza genera un torque en sentido antihorario, por lo tanto el signo debe ser positivo. Ahora, el valor de ese torque o el momento se va a calcular como el producto de la fuerza por la distancia desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por el seno del ángulo θ. Entonces, de esa manera vamos a determinar el momento para este caso en particular. ¿Listo? Vamos al siguiente caso a ver. ¿Qué pasaría si la fuerza que yo aplico forma 90 grados con la varilla? ¿Listo? Mira, observa. Ahora forma 90 grados con la varilla. Esta fuerza de aplicación, fuerza F, forma 90 grados con la varilla. Y la distancia del eje de giro hasta el punto de aplicación, vamos a suponer que es una distancia d. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vas a determinar el valor del torque? El valor del momento. Entonces, el momento por aquí va a ser un más menos, recuerda que el signo es muy importante, más menos el producto de la fuerza por la distancia d. ¿Listo? Te das cuenta que ya desapareció la componente seno. ¿Listo? ¿Y por qué desaparece? Porque el ángulo es 90 grados y debes recordar que el seno de 90 vale 1. ¿Listo? Tercera consideración, mira. ¿Qué pasaría si la fuerza aplicada pasa por el eje de giro? Por ejemplo, directamente aplicando el eje de giro. O por ejemplo, por aquí, mira. Observas que si lo aplicas en un extremo de la varilla, notarás que su línea de acción pasa por el eje de giro, ¿cierto? Entonces, cuando una fuerza pasa por el eje de giro, o cuando la línea de acción pasa por el eje de giro, ¿qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que el momento de esa fuerza F va a ser igual a 0. Es decir, no genera torque, no genera un giro sobre el cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando pasa por el eje de giro, o la línea de acción pasa por el eje de giro, el momento de la fuerza va a ser 0, no genera ningún giro sobre el cuerpo. Y esas son las tres consideraciones que debemos notar en este tipo de temas. Listo. Ahora, para poder entender un poquito más acerca del tema de momentos o torques, hablaremos del momento resultante. Como su nombre lo dice, ¿no? Momento resultante, momento total, ¿no? Torque total. A ver, analicemos a este cuerpo. Esta varilla puede estar sometida a una fuerza 1, puede estar sometido a una fuerza 2, puede estar sometido a una fuerza 3, y así sucesivamente a muchas fuerzas. ¿Listo? Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Calcular el momento de cada una de esas fuerzas, ¿cierto? Ya teniendo signos positivos, signos negativos y conociendo sus brazos de palanca. Por lo tanto, podemos definir que el momento resultante va a ser igual al momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2
más el momento de la fuerza 3. Profesor, ¿y si hubiera una cuarta fuerza? Bueno, sumarías su momento también. Ahora, no olvidarse que cuando tú sumas momentos, debes considerar el signo de ese momento. ¿Listo? Puede ser que la fuerza 1 genere torque en sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Puede ser que la fuerza 2 genere torque en sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo menos. ¿Listo? Para poder entender esta aplicación, veremos el siguiente ejemplo. Mira, tenemos por aquí una pequeña varilla donde va a girar respecto al punto O, por lo tanto el punto O será mi eje de giro. ¿Listo? La varilla es de 5 metros y notarás que a uno de los extremos se le aplica una fuerza 1 de igual a 20 newton y a una distancia de 3 metros del eje de giro se aplica una fuerza 2 de 10 newton. Y por aquí observarás una fuerza 3 de 5 newton aplicada hacia el eje de giro. ¿Listo? A ver, entonces si me piden el momento resultante, ¿qué debo hacer primero? Calcular el momento de la fuerza 1, calcular el momento de la fuerza 2 y el momento de la fuerza 3. ¿Listo? Para cada uno de los casos vamos a determinarlos. A ver, vamos con la fuerza 1. Notarás que la fuerza 1 es una fuerza que forma 90 grados. Por lo tanto, ¿cómo se calculaba el momento de una fuerza que forma 90 grados? Bueno, primero debemos determinar el signo, ¿no? ¿Cuál es el signo de ese momento? Para eso notarás qué tipo de giro genera esa fuerza. Entonces notarás que esa fuerza 1 trata de girar el cuerpo en sentido antihorario. Por lo tanto, si es en sentido antihorario, signo positivo. Profesor, entonces voy a poner signo positivo por aquí y multiplicar la fuerza F por la distancia. Obviamente una distancia 1. Fuerza 1 por distancia 1. Dime, ¿cuánto es la fuerza 1? La fuerza 1 vale 20. ¿Cuánto es la distancia 1? Profesor, desde el eje de giro hacia el punto de aplicación, la distancia es 5. Por lo tanto, dime, ¿cuánto es la fuerza o el momento de la fuerza 1? Va a ser más 100. ¿Listo? Va a ser más 100. ¿Listo? Vamos a ver con la siguiente fuerza, con el siguiente momento. El momento 2. El momento 2 es generado por la fuerza número 2, que es de 10 newton y forma un ángulo de 37 grados. Y además, la distancia del eje de giro al punto de aplicación es de 3 metros. Entonces debemos recordar lo siguiente. ¿Cómo se determina el momento de la fuerza 2? Primero debemos determinar el signo. Dime, ¿en qué sentido hace girar esa fuerza a la varilla? Bueno, vas a notar que lo hace girar en sentido antihorario, ¿cierto? Por lo tanto, el signo va a ser negativo. Entonces podemos decir que su momento es negativo. Ahora, cuando formamos un cierto ángulo, debemos recordar las consideraciones. Se multiplicaba la fuerza, que vale 10. Se multiplicaba la distancia, que vale 3. Y todo por el seno del ángulo. Dime, ¿qué ángulo está formando? 37 grados. Dime, si es 37 grados, debes recordar que 37 grados es igual a ¿cuánto? Es igual a 3 quintos. ¿Listo? No te olvides, seno de 37 es 3 quintos. Dime, entonces, ¿cuánto te saldría el momento 2? 10 por 3, 30. 30 entre 5 sería 6. Y 6 por 3 sería 18. ¿Listo? 18. Entonces notarás que nuestro momento 2 sería menos 18. ¿Listo? Ya tenemos los dos momentos. Momento 1 y momento 2. Ahora vamos con el tercero. ¿Listo? Vamos con el tercero. El tercero creo que ya te has dado cuenta que es el más sencillo de todos, ¿no? Porque esta fuerza 3 pasa por el eje de giro. Y si pasa por el eje de giro, ¿cuánto será su momento? 0. ¿Ya está? Te das cuenta que ya tenemos los tres casos posibles que nos pueden venir en cualquier problema. Dime, el momento 1 vale 100 positivo, el momento 2 vale 18 negativo y el momento 3 vale 0. Dime, ¿cómo podrías calcular el momento resultante? El momento resultante, ¿cuánto sería? Más 100 por aquí, menos 18 más 0. Dime, ¿cuánto nos sale todo eso? Nos saldría, ¿cuánto, chicos? Saldría 82. ¿Listo? Obviamente con signo positivo. Entonces, de esa manera ya podemos decir que nuestro momento resultante es más 82. ¿Qué significa más 82? Significa que todas estas tres fuerzas generan un torque en sentido antihorario. ¿Y por qué en sentido antihorario? Porque tiene un signo positivo, ¿no? No te olvides. ¿Por qué te sale positivo? Porque es en sentido antihorario.
Si te salía negativo, ¿qué significaba? Que es en sentido horario. ¿Listo, chicos? Ahí tenemos la aplicación de un momento resultante.